Así que permíteme en el día de hoy que me acompañes con tu Biblia abierta en el libro de Filipenses en el capítulo 4. Vamos a mirar juntos el tema que tiene que ver con qué nos está robando el gozo de la vida cristiana. Semana pasada hablábamos sobre la soberanía de Dios. Dios siempre tiene un propósito, aunque en el presente, en el hoy, en el ahora, no lo entendemos y no lo vemos. Pero en el día de hoy, siguiendo esa temática, es ¿qué nos está robando el gozo de la vida cristiana? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recuerdo cuando me convertí, en la iglesia que asistía eran más de 500 personas. Y durante el tiempo de la adoración, era un tiempo muy extenso, le gustaba a la iglesia cantar mucho. A veces yo rehuía de sentarme detrás de un hermano que cuando la congregación comenzaba a cantar, esta persona en vez de cantar comenzaba a sacar amargura, diciendo: el que está dirigiendo hoy es falso. Mientras todos cantaban, le decía: cállate, falso, mentiroso. Y la persona que durante ese tiempo, en vez de adorar, sacaba cosas extrañas de su corazón. Una, o no era creyente, o lo que estaba enfrentando, o los problemas que estaba enfrentando, o lo que había pasado, le habían robado ¿qué cosa? El gozo de su corazón. Es el salmista quien dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero, ¿qué está pasando? Y es interesante, si tú prestas atención a este texto, 2 veces el escritor Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y luego, otra vez digo, regocijaos. En un solo versículo tenemos ese doble énfasis. Ahora, con doble énfasis el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Filipo sobre su gozo en la vida cristiana. De hecho, cada uno de estos capítulos, de estos 4 capítulos, tiene la mención del gozo. Panorámicamente, si tú abres tu Biblia en Filipenses, allá en el capítulo 1, lo verás en el verso 18, habla del gozo. Dice: anunciado, y esto me gozo y me gozaré. Capítulo 2, verso 17, el escritor nuevamente, Pablo, habla 18, dice: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Verso 18. El 17 también habla del gozo, verso 18. El verso 28 del mismo capítulo dice que nosotros no debemos estar tristes, sino que así que le envié con mayor solicitud para que al verle de nuevo os ¿qué? Gocéis. Capítulo 3, verso 1, que es donde gira el libro en su desarrollo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Capítulo 4, verso 4, texto que ya leíamos, y en el versículo 10 también, en gran manera, dice el apóstol Pablo, que me gocé. ¿Qué vemos entonces? Que en cada uno de estos capítulos habla acerca del gozo. El diccionario bíblico define el gozo de la siguiente manera: el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Se espera de los creyentes, está pequeña la letra, pero leo para ustedes: el gozo es uno de los frutos del Espíritu, se espera de los creyentes, ya que es el resultado natural de haber recibido, ¿qué cosa? La salvación. La alegría viene a cuenta de lo que Cristo ha hecho, independientemente de las circunstancias por las que nosotros estemos pasando, dice, por las que se esté atravesando. Hay un libro que me gusta mucho, ojalá alguna vez lo podamos conseguir o que lo puedas leer, escrito por Warren Wiersbe. Es un comentario al libro de Filipenses y él le llama al libro El gozo de la vida cristiana, y él dice lo siguiente, y comenta Warren lo siguiente: algunas veces las dificultades y presiones de la vida hacen casi imposible sentir felicidad. ¿Estás de acuerdo? Vuelvo a leer. Algunas veces las dificultades y presiones de la vida hacen casi imposible sentir ¿qué cosa? Felicidad. ¿Qué dice Santiago cuando enfrentamos pruebas? Tened por sumo gozo. Pablo
En esta carta pide a sus hermanos en Filipo ser activos en ese gozo, porque crecer en la medida, porque este gozo va a crecer en la medida de nuestro conocimiento de Dios y nuestra madurez en Cristo Jesús. ¿Cómo crecemos en gozo? En la medida de mi conocimiento de Dios y el progreso en mi vida espiritual. Cuando el pecador recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando esa persona inconversa entiende la gracia del Señor, entiende el Evangelio y recibe a Jesucristo como su Salvador personal, inmediatamente la salvación que produce Dios en su vida. Gozo. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 10, verso 20? Cuando vienen los discípulos maravillados con la autoridad que tienen para echar fuera demonios, sanar a personas, ayudar a las personas. Ellos vienen contando todo lo que ellos han hecho con gran alegría. Pero en Lucas capítulo 10, verso 20, Jesús le dice, si no regocijaos de que vuestro nombre está escrito, ¿en dónde? En los cielos. En otras palabras, gócense de qué. No de lo que hacen, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe producir ese gozo. Ahora, ¿tienes ese gozo por tu salvación? ¿Amén? ¿Tienes ese gozo? Sin duda, Cristo y el Evangelio son fuente de gozo en nuestras vidas. Ahora, es interesante notar, estudiábamos Isaías 53, ¿recuerdas el siervo de Jehová hace un par de semanas atrás? En Isaías 53, verso 10 se le llama a Jesucristo varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. Pero a pesar de su vida de sufrimiento, él gozaba de gozo y alegría al punto de que a horas de ser traicionado por Judas, de su muerte y crucifixión, de esa agonía de Getsemaní y ser sepultado entre el cielo y la tierra en la cruz, en el capítulo 15, verso 11, a sus discípulos, Jesús les dice lo siguiente: estas cosas, Juan 15, 11, os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué gozo si Él está a punto de qué? De ser martirizado, de sufrir. Pero Jesús promete a sus discípulos, a sus seguidores, producto del Evangelio, del cambio en nuestras vidas, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Solo aquellos que han confiado en Cristo tienen lo que dice el Salmo 16, verso 11, plenitud de gozo. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Pero a pesar de que sabemos estos versículos y sabemos estas verdades, escúcheme bien, son pocos los cristianos que viven bajo la luz de esta verdad. Uno de nuestros cantos decía, sí Señor, me gozo en ti, sí Señor. De hecho el Salmo capítulo 30 habla que has cambiado mi lamento en baile o alegría. Que la tristeza dura una noche, pero al otro día viene ¿qué? El gozo y la alegría. Pero son pocos los cristianos que viven bajo esta verdad. ¿Cuántos hoy no tienen gozo en sus vidas cristianas? ¿Qué es lo que les ha arrebatado el gozo? Creo que la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que les ha quitado el gozo de la vida cristiana?, se encuentra precisamente en este libro. Cito las palabras de Warren Wiersbe, que él dice lo siguiente: la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que nos ha arrebatado, ha robado el gozo? La respuesta a esa pregunta se encuentra en una carta escrita hace siglos por el apóstol Pablo, cuando estaba prisionero en Roma en el año 62 después de Cristo. Fue enviada a sus amigos creyentes de la iglesia de Filipo. Es interesante, Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Acompañado de Silas, él llega a Filipo. ¿Recuerdas lo que le pasó a Pablo en Filipos? ¿Fue a parar a dónde? A la cárcel, azotado. ¿Por qué? Por haber sacado los demonios de una muchacha, un espíritu pitonizo. Y ahí tú ves a Pablo y a Silas, después de haber sido azotados y en una especie de tronco sobre él, donde en esa posición, cuando tu espalda está partida y en esa posición tensa,
cualquier movimiento que haga el cuerpo inmediatamente vuelve a abrir las heridas. Y lejos de quejarse de los demás, ¿qué hacen? Cantan y alaban a Dios. ¿Por qué? Pablo lo va a mencionar. Estos hermanos de esta iglesia en Filipo enviaron a su pastor Epafrodito porque Pablo ahora está en Roma, prisionero. Está en la cárcel. Y desde esa cárcel, privado de su libertad, escribe este maravilloso libro, 4 capítulos que nos hablan de que independientemente de lo que nos esté rodeando, podemos seguir sintiendo ¿qué? Gozo. Pablo escribe esta carta porque los hermanos de Filipo envían una ofrenda y envían a su pastor, a este hermano Epafrodito, para que visite, exprese sus cariños. Y Pablo, en agradecimiento a ese gesto de amor de esta iglesia en Filipos, por así decir, les regala este maravilloso libro, el libro del gozo en la vida cristiana. Pero como dice Warren Wiersbe, en estos 4 capítulos se encierra la clave del gozo. La gratitud de Pablo, por gratitud Pablo les escribe el gozo de la vida cristiana. Y es interesante que la palabra gozo, regocijarse y las palabras relacionadas aparecen 19 veces. Para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, cada vez que te encuentres en la Biblia, en un capítulo, con una palabra que se repite, ese es el propósito principal de la enseñanza. Lo que llama mucho la atención es que Pablo escribe una carta sobre el gozo cuando Pablo está ¿qué? Privado, él está privado de su libertad. En cualquier momento, el fallo de la corte puede pronunciarse en su contra. Y Nerón decir, muerte. Pero aparte de eso, si tú lees en el capítulo 1, los hermanos cristianos estaban divididos. Algunos estaban diciendo, está bien que esté en la cárcel. Y otros salían a predicar con motivaciones egoístas. Había división entre el pueblo. No había un abogado que defendiese al apóstol Pablo. Nadie está por los derechos humanos para protegerlo, para ayudarlo. Y en medio de eso, Pablo dice, no. Ahora, ¿cuál es el secreto de su gozo? Pablo lo va a expresar en esta carta con una palabra que la vas a encontrar 8 veces. Sentir, sentir. Te recomiendo que esta semana busques en estos 4 capítulos. La palabra sentir no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con actitud de mente. En otras palabras, tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra actitud hacia las cosas. 8 veces aparece esta palabra y otras 6 palabras que indican ciencia, conocimiento, ánimo, estimar, pensamiento, pensar, que tienen que ver con mi actitud, mi forma de pensar va a determinar cómo enfrento las circunstancias. ¿Sabes por qué? Proverbios capítulo 23, verso 7 dice lo siguiente. Proverbios 23, 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, ¿qué está llenando nuestra mente? Ahora, cuidado. No debemos considerar este libro como un libro de automotivación personal o un escrito de pensamientos positivos para decirle al lector, no te preocupes, todo va a salir bien. Si Dios está de por medio, ¿todo va a salir bien? No siempre, pero ¿todo obra para bien? Es diferente. Por eso todos los libros de autoayuda, de motivación personal, de pensamientos positivos están equivocados. Y esa es la forma de pensar que debe tener el creyente. Ahora, me llama mucho la atención que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, Pablo escribe estas palabras. 1 Tesalonicenses 5, 16. Él dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿El gozo no es fruto del Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Debiese darse en forma natural en nosotros? ¿Amén? Pero ¿por qué tenemos este mandato? Porque nuestra motivación, nuestra forma de pensar son ¿qué? Equívocos. Por eso es que el apóstol Pablo presenta esta carta. Y lo primero que nos hace ver,
o lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿qué es lo que roba el gozo de los creyentes? En estos 4 capítulos, abre tu Biblia para que lo mires en forma panorámica. En estos 4 capítulos, Pablo va a mencionar 4 ladrones de gozo. Consideremos en Filipenses 4 causas que nos roban el gozo de la vida cristiana. ¿Cuáles son estas causas? En primer lugar, al mirar el capítulo 1, Pablo va a hablar de personas, de gente. Yo le llamo acá, en el capítulo 1 va a hablar de circunstancias, privado de su libertad. Las circunstancias muchas veces, ¿qué hacen? Nos roban el gozo. Pablo dice en capítulo 1, verso 12, quiero que sepáis, hermanos. ¿Qué más quiere que sepa Pablo? Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pero él no lo dice, no dice más. No dice nada más. Pablo resume toda su experiencia de más de 2 años desde que él llega a ministrar en Jerusalén. Paga el voto de 3 muchachos de purificación. Lo identifican los judíos, se alzan sobre él, quieren matarlo, lincharlo en ese momento. Para salvarle la vida entra la guardia romana, Hechos 21. La guardia romana entra y rodea a Pablo y lo separan para que la gente no lo linche allá en Jerusalén, en el templo. Lo dice que lo levantaron y lo separaron. Lo metieron en la cárcel después de maltrato. Vienen los judíos, quieren hacer un proceso y piden que lo lleven de un sector a otro. ¿Para qué? Para que en el camino quitarle la vida. Un sobrino de Pablo lo oye y él dice, ok, si me van a juzgar, júzgueme ¿en dónde? En Roma. ¿Por qué? Porque él es ciudadano romano. Ahora, esa travesía de más de 2 años cuenta que él tiene que reportar a diferentes autoridades. Y cuando va rumbo a Roma, ¿qué le ocurre en el viaje? Un tremendo naufragio que está a punto de perder la vida, pero Dios le dice, no, yo estoy contigo, no vas a morir, ni ninguno que esté contigo. Se tiran al mar, llegan nadando como náufragos a una isla. Y lo primero que hace Pablo es recoger leña. Y lo primero que le ocurre, ¿qué es? Que una serpiente mortal lo muerde. Los nativos solo esperaban, ¿qué cosa? Que cayese muerto. Pero Dios le había dicho, vas a llegar a Roma. Finalmente llega a Roma, Hechos capítulo 28. Y está privado de su libertad en una cárcel, arresto domiciliario. 24 horas al día está encadenado con una persona. Mira todo lo que ha sufrido Pablo. Pablo siempre pidió a los hermanos de Roma, oren, porque quiero llegar a ustedes a visitarles. Pero él quería llegar como un predicador. Pero ¿cómo llegó? Como un prisionero. ¿Ves acá una queja? ¿Qué dice Pablo? Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero si nosotros dejamos y miramos las circunstancias, siempre ellas ¿qué? Nos quitarán el gozo. De hecho, desde ese lugar Pablo escribe 4 cartas. La carta a Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón y esta preciosa carta de Filipenses. Se le llaman epístolas de la prisión, lejos de quejarse. Y a mi parecer son una de las cartas, Efesios es una de las cartas teológicamente más brillantes del apóstol Pablo que él tiene. ¿Por qué? Porque él no miró las circunstancias. Pero cuando usted y yo, y lo digo a título personal, miramos las circunstancias, inmediatamente que perdemos el gozo. Ahora, ¿cómo es que Pablo dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido? ¿Qué cosas? Él está privado de su libertad. Él es un enredo. Dice el verso 13 del capítulo 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué? Patentes en Cristo, ¿en dónde? En todo el pretorio y a todos los demás. Él está encadenado, pero está justo con guardia de César, guardia pretoriana. Una guardia especial que él como civil, si no hubiese estado en esta condición, jamás hubiese alcanzado. Ahora, ¿qué es
¿Qué experiencia sería estar encadenado a un hombre que vive orando, que vive escribiendo, que vive aconsejando, que vive alabando? ¿Cuántos de ellos se convirtieron, de estos soldados? Yo creo que decían, hoy me toca con Pablo, con Saulo, estar con él. Entre los propios soldados decían, déjame estar hoy con él, quiero escucharlo. Quiero oír a este hombre. Ahora, ¿qué estaba pasando con Pablo? Está privado de su libertad y fue tratado, decía yo desde Hechos 21 al verso 28, fue tratado como un malhechor. ¿Era un malhechor? ¿Era un instigador? ¿Era un hombre de motivos malos? Pero te has fijado que, pero a pesar de que fue una persona honesta, correcta y buena, él está ¿qué? Sufriendo. Y las circunstancias no son a su favor, pero él no mira las circunstancias. Él ve a su Dios y luego ve las circunstancias. Cuando yo miro mis problemas y atrás a Dios, los problemas son ¿qué? Inmensos. Pero si yo aprendo a mirar mis problemas a través de la retina, a través de Cristo, mi salud, mis problemas, lo que pase con mi familia, mi entorno, todo lo demás ¿qué? Queda en segundo lugar. Todos pensamos igual. Si las cosas van viendo en popa, nos sentimos felices, estamos contentos. Mejor actitud con nosotros mismos, con los que nos rodean, nos portamos mejor si las cosas están ¿qué? Bien, pero si las cosas están difíciles, los primeros que pagan, ¿quiénes son? Mi círculo más intenso. Todos pensamos igual, si todas las cosas andan viento en popa, nos sentimos felices con mejor comportamiento. Ahora, ¿cuántas son las circunstancias que usted y yo podemos controlar? ¿Podemos enumerarlas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Ninguna. Usted no tiene control ni siquiera por sí mismo. A veces se enoja y pierde el control. No tenemos control. ¿Cuántas son las circunstancias que podemos controlar? ¿Qué cosas son las que sí podemos controlar? ¿Qué podemos controlar? Tal vez mi mal carácter yo lo podría controlar. Porque la Escritura dice que es más sabio aquel que domina su yo que el que conquista una ciudad. Y tenemos sobre nosotros la obra del Espíritu Santo. Pero aún así, cuando se despierta la fiera, quiere alimentarse. No tenemos control sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre las cosas que otras personas dicen y hacen. ¿Cuántas veces nos peleamos porque venimos tarde? Y más encima encontramos mucho ¿qué? Tráfico. No tenemos el control. Si nuestra felicidad depende de las circunstancias, ¿estamos qué? Fracasados. El poeta inglés Byron decía lo siguiente: los hombres son el hazmerreír de las circunstancias, porque no las podemos. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 13? Todas las cosas, dice Pablo, que ha enfrentado, dice, han redundado más bien. Es decir, que el cambio que se produce, todo lo que quiero que sepáis, verso 12, que las cosas que me han sucedido han redundado, y la palabra redundado es se dirigieron hacia, más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, ¿cómo mira él las circunstancias? ¿Como oportunidades de qué? ¿Como oportunidades de qué? Del progreso del Evangelio. Progreso. ¿Sabes que esta palabra progreso es la palabra pionero? ¿Quiénes son los pioneros? Los que van abriendo caminos en la colonización de algún lugar. Pablo está en lo peor de las circunstancias, pero esto no lo llevó a depender de perder su gozo. Pablo explica que las circunstancias que está enfrentando le han ayudado a progresar en el Evangelio porque él descansa sobre una cosa: la soberanía de Dios. Y ese es el mayor problema nuestro, que nosotros queremos ser los soberanos. Y eso es imposible. Eso es imposible. De hecho, un Nabucodonosor que sabía que Dios quita y pone reyes, aún así, él se creyó ¿qué? Soberano. ¿Y qué le pasó? Enloqueció al punto de acciones de una bestia. ¿Qué tipo de circunstancias están robando en estos momentos tu gozo? Piensa por un momento. ¿Qué está robando tu gozo? ¿Qué actitud estás teniendo? Pablo
consagró la privacidad de su libertad, por así decir, a una sola finalidad. Observa el verso 21. Verso 21. ¿Por qué consagró Pablo su libertad? Su privacidad de su libertad. Porque para él, ¿qué cosa? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué mentalidad él tiene? Y el propósito de su vida, ¿sabe cuál es? El progreso del Evangelio. De hecho, tú vas a ver ahí que se repite, verso 5, verso 7 del capítulo 1, verso 12, verso 17, verso 27, Evangelio, 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 Evangelio. Él vive para el Evangelio. ¿Y por qué no las circunstancias no le roban el gozo? Porque todas las circunstancias que él enfrenta, las ve ¿con qué? Con esa perspectiva. ¿Qué nos enseña esto? Que Pablo menciona el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿Vivir el Evangelio o predicar el Evangelio es importante? Las dos cosas. Pero vivimos ¿para qué? Predicar el Evangelio. Pregunta, ¿para quién estoy viviendo entonces? ¿Ves? Si yo dependo de las circunstancias para ser feliz, ¿qué? Jamás. ¿Tiene motivos Pablo para perder su gozo? Seamos honestos, ¿sí? Sí, tiene muchos motivos, pero él tiene un sentir, una perspectiva que es correcta. ¿Qué circunstancias hoy me están robando el gozo? Te están robando el gozo. Piensa por un momento. Segundo, ladrón de gozo. Capítulo 2 ahora. En el capítulo 2, Pablo va a presentar relaciones interpersonales. Capítulo 1, circunstancias. Pérdida, parando en Roma, no sabe qué va a pasar, está encarcelado. Para Pablo dice, para mí, si yo muero es ganancia, si yo sigo vivo, sigo predicando el Evangelio. En el capítulo 2 ahora el ladrón cambia. Ahora quien están robando el gozo es la gente, el contingente que nos rodea, las personas. ¿Cómo se llama aquellas personas que viven completamente aisladas? Ermitaños. Ermitaños. Ahora, es imposible. Tarde o temprano vamos a depender de alguien, de un suministro o lo que sea. Observa en el capítulo 2, la segunda parte del verso 3, estimando cada uno a quién. A los demás, eso es gente, como superiores a él mismo. Este es un mandato muy interesante, escúchame bien, duro y difícil de practicar. Estimar a los demás como superiores a mí mismo es tremendamente difícil. La palabra superior en el capítulo 3, verso 8, se traduce excelencia. Que el capítulo 4, verso 7, que sobrepasa. Considerar a los demás mayor que mi persona atenta a mi orgullo. Ahora, el primer siglo fue duro para los creyentes del primer siglo, porque había esclavitud. Y muchas veces mi esclavo se convertía. Y ahí íbamos a la iglesia. Y resultaba ser que mi esclavo en la iglesia era el ministro, el anciano, el pastor. ¿Qué le debía? ¿Qué le debía? ¿Sabe que la Biblia dice obediencia a vuestros líderes? Hebreos capítulo 13, lo verás 7 y 14. A través de las Escrituras, el llamado del liderazgo es obedecer, respetar el liderazgo. No obediencia ciega, no es nepotismo en ninguna manera, pero lealtad, fidelidad, apoyo, etc. Pero en casa era mi esclavo. Yo tenía completa ¿qué? Autoridad sobre él. Es difícil considerar a alguien que falta aún de educación, que es ignorante, superior que mi persona. ¿Con qué choca eso? Yo te digo, en mi país, cuando comenzaba la primera iglesia que fundé en mi país, los muchachos, calcados todos, a los 3 meses de entrar a la universidad, ya no hablaban con nadie, porque ya no tenían tema de conversación con los demás, porque ya estaban aquí, a otro nivel. Ahora, es interesante que en este mismo capítulo, Pablo presenta el mayor ejemplo, porque contra eso, contra el contingente, sobre esa arrogancia que
choca con mi orgullo, Pablo nos enseña que debemos tener el sentir de humildad. Humildad. Para los romanos, la humildad era un defecto de carácter. Para nosotros la humildad, sinónimo de pobreza, bajeza y de una autoestima baja. Para Cristo, la humildad es la virtud más grande que deben tener los creyentes. Ya que es Jesús quien dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Y qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Tiene que ver con pensar primero en los demás y luego en nosotros. ¿Sabes que técnicamente la palabra humildad significa mantente lejos de tus pensamientos? Porque cuando yo pienso en mí, cuando voy a hacer algo, primero saco mi experiencia, mi conocimiento, mi graduación, lo que yo sé. Saco mi currículum. Pero Pablo dice, haya pues, verso 5, en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló, se dio su derecho por otros. ¿Quién era Él? El creador del universo. Creo que tú me podrás decir la ocasión en que perdiste tu gozo a causa de la gente. Tal vez por lo que dijeron, por lo que te dijo o por lo que no dijo. ¿Sí? Por sus acciones o inacciones nos afectan. Hay gente que pasa golpeando a los demás y ni siquiera dice perdón. Y no le importa pisotear y te dice perdón y a la próxima te vuelve a hacer ¿qué? Lo mismo. Estás enfrentado con gente que es abusadora, arrogante, que te usa para una posición, para un logro a través de los años. Hemos conocido a personas así, que vienen, piden una ayuda, que escribamos esto, que hagamos aquello, que les escribamos una carta, una recomendación, y luego nunca más los vemos. Arribistas. ¿Qué es una arribista? Que usa a otros, te brinda amistad, te apoyo, y mientras me conviene y saco provecho, estamos. ¿Y luego qué? Se acabó. Ese tipo de personas nos hace perder ¿qué? El gozo. ¿Pero qué dice Pablo? Estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a uno mismo. Y estimar significa considerar. Ese verbo se traduce como creer, así es. Es decir, no lo pongo en duda. Cristo murió por él, es un hijo de Dios, lleva la semejanza de Dios, debe mi consideración y debo considerarlo como superior. Cuando yo lo considero superior, estoy yo para servir y no esperar que él o ella me sirva a mí. Y ese es un cambio de actitud tremenda, porque la gente es ingrata. Leía de un hombre, una historia de un hombre, de un accidente que hubo y la gente pasó y luego vino un hombre, un médico, se detuvo, ayudó y salvó a varias personas y a uno de los que él salvó, ese lo demandó. La gente es así, queriendo sacar ¿qué? Provecho. Y la gente nos roba el gozo, pero Pablo dice, considera a los demás, créelo así, debes tener esa mentalidad, comenzar así, que no vivimos para que nos atiendan, para que nos sirvan. Eso es un cambio de vida. Pero ese cambio de vida lo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿te has preguntado a quién haces feliz? ¿Te has preguntado a quién haces feliz? Y no me refiero a tu cónyuge. ¿A quién tú estás haciendo feliz? Gente que te rodea. O mejor, te voy a cambiar la pregunta. ¿Te has preguntado a quién has hecho infeliz? Pregunta. ¿Soy una persona que traigo bendición o desánimo a otros? ¿Cómo eres? ¿Sabes que hay gente que le llaman el puente cortado? Porque nadie lo cruza. Nadie lo pasa. ¿Eres así? Gente roba el gozo y ojalá que tú y yo no seamos los responsables. No podemos huir de las relaciones interpersonales. Todos nosotros nos movemos en círculos de relaciones. Vivimos rodeados de gente en casa, en el trabajo, en el colegio y en la iglesia. Y justamente hoy me tocó sentarme con quien no quería sentarme. Yo, de hecho, una vez dije, a esa iglesia
era una iglesia acá en Australia. Si yo me viniese a Australia, nunca iría. ¿Y sabe qué? El Señor me mandó a esa iglesia. Y tuve que pastorear esa iglesia. Por eso nunca digas que nunca. Ahora, si tú tienes problema con la gente, ¿cómo puedes aplicar que tú eres luz? ¿Cómo puedes aplicar que tú eres sal si no te quieres relacionar con la gente? Pablo, por causa de la gente, judíos, sus compatriotas, él está privado de su libertad. ¿Se quejó de ellos? Dijo que estas cadenas son ¿de quién? De Cristo. No mira las circunstancias, no mira las personas. ¿Qué está pasando con tus relaciones? ¿Hay personas a las cuales estás evitando? ¿Has perdido el gozo por haber tenido problemas con otras personas? ¿Qué es la actitud? Verso 5, 2:5, cerramos ahí. Haya pues en vosotros este mismo ¿qué? Sentir, actitud, disposición de mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud? Servicio a los demás. Ahora, ojo, no solo servicio, porque del verso 5 al verso 11 no solamente Cristo sirvió, sino que Él se sacrificó. Y aquí está la diferencia. ¿Cómo me estoy sacrificando? Por los demás, cuando nunca recibo ¿qué? Nada de regreso. ¿Tengo que esperar recibir de regreso para seguir sirviendo? No, pero ¿por qué dejó de servir? Tercero, me quedan un par de minutitos. Tercer ladrón. Primero hemos dicho las circunstancias. Amén. Segundo lugar, contingente. La gente nos roba el gozo. Tercero, en el capítulo 3 es interesante. Aquí hay un giro en el relato y en los versículos 4 al 6, 4 al 7, Pablo va a hablar de su currículum. No para enorgullecerse, no para agrandarse. Mira el verso 7, después de presentar ese currículum, Pablo presenta, dice, pero cuántas cosas, tiempo pasado, eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Para los que conocen economía, el término pérdida es comercial, significa pérdida bursátil. Es decir, no hay que ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí qué? Títulos, reconocimientos. De hecho, en los versículos 4 al 7, tú vas a ver el tremendo currículo dentro de los fariseos. Pablo era ¿quién? El mejor. Nosotros vivimos queriendo ser los mejores. Amén. Estudiamos y queremos ser los mejores. Te digo porque lucho con eso. Estoy estudiando y quiero sacarme ¿qué? Las mejores notas. Y si me saco mala nota, ando... Porque somos así. Nos gustan los títulos, los reconocimientos. Y Pablo dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? En otro tiempo ganancia. Más adelante Pablo va a utilizar, dice que las ha estimado como basura. Y Reina Valera no le hace justicia a la palabra. Porque el término es excremento, desecho. ¿Por qué? Porque las cosas, el obtener, pueden convertirse en ¿qué? En ladrones de gozo. ¿Cómo? Por querer poseerlas. Entramos en una deuda, no la podemos pagar y viene ¿qué cosa? La pérdida del gozo y queremos tal cosa y si no la obtenemos nos frustramos. Y una cosa hasta puede ser una persona y una relación. Obsesivamente obtenerla. De hecho, en las Escrituras tenemos a un gran sabio, Salomón. Tenía la inteligencia, tenía los recursos y tenía el tiempo para experimentar y buscó la felicidad. ¿La buscó dónde? En la música, en la comida, en la arquitectura, en todas las áreas del saber. Me llama mucho la atención, quiero citarles el capítulo 5 de Eclesiastés, el verso 12. Eclesiastés 5:12 dice algo interesante. Dulce es el sueño del trabajador. Como a mucho o como a poco. Está contento porque disfruta de su trabajo. Va, trabaja, recibe su pago.
pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Ya sea, alguien me la va a robar o en qué más puedo ¿qué? Invertir. Ahora, este es un principio importante. Feliz es el hombre que aquel que gana su dinero como honradamente. Honradamente. Salmo 128, observa lo que dice, verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, que bienaventurado serás y te irá bien, vas a ser feliz. ¿Qué deshonra para Cristo que una persona que se llame creyente quiera obtener beneficios incurriendo en la mentira, en el engaño o la estafa? Proverbios capítulo 10, verso 2, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Proverbios 10, 2. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero. Volarán. Porque son ¿qué? Mal ganadas. Mal ganadas. Jesús dijo que la vida del hombre ¿qué? No consiste en los bienes que posee. Jesús enseñó en contra de los que se hacen tesoros en la tierra, perdiendo de vista el objeto. Isaías habla de aquellos que van ganando casa tras casa, terreno tras terreno, pero han perdido ¿qué cosa? Su temor, la posesión. Lot, cuando Abraham le da por decidir, él decidió en términos de ganancia. ¿Qué eligió? La mejor tierra, el mejor campo. ¿Cómo terminó? Sin nada, porque solo tuvo que huir de la ciudad de Sodoma. ¿Qué se llevó? Cuando usted huye, ¿qué se lleva? Nada. Así terminó él. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 19, dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allá estarán ¿qué? También vuestro corazón. ¿Dónde estás haciendo tesoro? ¿Dónde estás haciendo tesoro? Leo Lucas 12:20. Tengo que leerlo. Mira la historia que contó Jesús. Después de que ese hombre llenó sus graneros, produjo. Ahora dijo, de toda la inversión de mi vida, me voy a sentar ¿a qué? A disfrutarla. Pero Dios le dijo, Lucas 12:20, ¿qué le dijo? Necio, necio. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? A mí me decían necio. ¿Qué es un necio? ¿Ah? Necio en las Escrituras es una persona que no tiene en cuenta a Dios en lo que hace. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio. ¿Por qué? Porque la perspectiva de él fue humana, bajo el sol, como Salomón. ¿Cuál fue la conclusión de Salomón? ¿Cuál fue la conclusión de Salomón? Todo es aflicción de espíritu. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿Ah? ¿Te lo vas a llevar? ¿Te lo vas a llevar? Y entonces, ¿por qué las cosas nos preocupan? Queremos obtenerla, queremos poseerla. Si al final, ¿qué? Otro se la lleva. Y los que vienen detrás de nosotros, si no somos claros, se las pelean. Yo me acuerdo, una tía se murió en mi país. Todavía el cuerpo estaba tibio, vinieron todas las sobrinas y le sacaron todo. Cuando llegó el médico para certificar la muerte, ya se habían llevado todas las cosas de la pobre vieja. Y las demás las tenían en llave y alguien las escondió. Y la habían engañado más encima para que firmara un documento. Las cosas pueden robar el gozo en la vida. ¿Amén? ¿Te sientes frustrado por algo que no has logrado en particular? ¿Gira tu vida en torno a cosas? Tú estás perdiendo el gozo. Corrie ten Boom dice lo siguiente.
Esta es una mujer, si tú buscas alguno de sus libros, una pensadora cristiana excelente. Ella en una de sus frases decía lo siguiente, escucha: Señor, ayúdame a no aferrarme tanto a las cosas, que cuando tú las quieras sacar de mis manos, no me duelan mis dedos al abrir mi mano. Porque el niño cuando nace, ¿sabe cómo nace? Con las manos empuñadas. Todo lo quiere. Me han dicho que no hable de mi nieta, pero mi nieta tiene un dicho, una sola palabra: my. Y no compartes, my. Somos así. ¿Y sabes que el hombre cuando muere, sabe cómo muere? Con las manos abiertas. ¿Qué te llevas? Pero toda tu vida te ha robado, ¿qué cosa? El gozo. Solo menciono el último gozo. Capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino por el contrario. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración, ruego, con acción de gracia. Me llama la atención que utiliza afanosos. ¿Sabes que el afán significa acá ansiedad? Estrés por las cosas, ansiedad, preocupación. Pablo dice, no te preocupes. ¿Qué es preocupación? ¿Qué te dice pre? Antes de ocuparte, es decir, ya estar ocupado antes de estar ¿qué? Ocupado. Y lo que Pablo está diciendo, me preocupo para que te preocupes de no estar preocupado. No lo puedo volver a decir. Preocúpate de no estar ¿qué? Preocupado. Porque circunstancias nos roban el gozo. Contingente nos roban el gozo. Cosas, las que queremos, las que no tenemos, las que deseamos y las que no podemos disfrutar, nos roban el gozo y finalmente las cargas de la vida. Nos roban el gozo. Pablo tenía razón para estar cargado. Era un prisionero esperando su sentencia. Sus amigos en Roma estaban divididos respecto a su juicio. No tenía una junta misionera que le ayudara ni una sociedad de ayuda legal que lo defendiera. Está solo. Pero Pablo, a pesar de eso, él pudo disfrutar ¿de qué? De gozo. Me llama mucho la atención que en Juan capítulo 17, verso 13, Jesús orara así: pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ora por sus discípulos para que ellos tengan ¿qué? Gozo en ellos mismos. ¿Qué podemos hacer para estos 4 ladrones? Vamos a mirar en nuestro próximo estudio, no este domingo subsiguiente, vamos a mirar juntos 4 antídotos, 4 remedios, 4 principios claves. Pero es posible que lo que tengamos que hacer primero es como lo que hizo David en Salmo 51. Salmo 32 y Salmo 51 son salmos donde Pablo confiesa su pecado. Y tal vez lo primero que debemos hacer para volver el gozo de nuestra salvación, ¿qué es? Reconocer que está robando el gozo de mi vida. ¿Por qué estoy haciendo inversión en esta tierra y no en el reino de los cielos? Salmo 51, verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. ¿No crees que es una buena oración? Vuélveme el gozo, pero para eso debo arrepentirme. ¿Dónde yo estoy equivocado? ¿Sabes por qué? Termino con este texto, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor, cerremos nuestros ojos. Pidamos al Señor su bendición. Pregúntele al Señor hoy, ¿dónde estoy perdiendo mi gozo? ¿Qué es lo que está robando mi gozo? Tal vez yo puedo decir, son las circunstancias. O tal vez usted diga, es el contingente, la gente,
los que me rodean, los que me estafaron, los que me desilusionaron, los que me dejaron. O tal vez tu gozo está en que quiero tal cosa y no la puedo obtener. No soy feliz porque no tengo lo que deseo. O hay cargas en tu vida, presiones, dificultades, dolores, enfermedades. Lo que estás viviendo ahora, no sé. Pero todo eso lo podemos dejar en las manos del Señor. Pedro dice, echando nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vuélveme el gozo de mi salvación. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por permitirnos considerar, Señor, esta porción de tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos estudiado en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente y nos muestre, nos revele en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo que necesitamos cambiar para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.